exactamente igual. En estos momentos la clave es efectivamente que tenemos una agenda globalista. ¿Qué es la agenda globalista? Bueno, pues muchos dirían que esto es la conspiranoia que tenemos algunos, que esto no se corresponde con la realidad, que esto es un mito. Lamentablemente, para la gente que quiera ver así las cosas, la agenda globalista ha sido definida por algunos de los grandes impulsores de la agenda globalista. Por ejemplo, David Rockefeller, que es uno de los grandes impulsores de la agenda globalista, en la página 405 de sus memorias, la tengo siempre al lado de mi ordenador, porque siempre llama a alguien, hay entrevistas, etcétera, dice lo siguiente. Si algunos incluso creen que nosotros, la familia Rockefeller, somos parte de una cábala secreta que trabaja contra los mejores intereses de los Estados Unidos. Caracterizan a mi familia y a mí como a internacionalistas que conspiran con otros alrededor del mundo para edificar una estructura más integrada, global, política y económica. Un mundo, si ustedes quieren. Si esa es la acusación, me declaro culpable y estoy orgulloso de ello. La afirmación de Rockefeller no puede ser más clara. Aparece en sus memorias y aparece en un capítulo que a mi juicio es el más interesante de las memorias de Rockefeller, que es cómo él cuenta, cómo ha contribuido de manera decisiva a crear una serie de instancias que impulsan la agenda globalista, como la Trilateral, como el Club Bilderberg o como el Consejo de Relaciones Exteriores, de Relaciones Extranjeras. Y la afirmación de él es muy clara. Pertenecemos a una cábala secreta, un grupo pequeño, secreto, que quiere crear una nueva estructura en la que haya solo un mundo. Y no nos importa en absoluto si esto actúa en contra de lo que pueden ser los intereses de nuestras naciones. Nosotros creemos en ese dominio global, en esa nueva estructura política, social y económica de un solo mundo. Dentro de esa estructura de la agenda globalista, el destino de una nación como Chile o como Perú o como la Argentina o como México o como España es como si ustedes echaran mano de un huevo y a ese huevo le practicaran un orificio, un agujerito en la parte de abajo, se escurriera totalmente la clara y la yema y al final quedara la cáscara vacía. En apariencia, un huevo, en la práctica eso es una cáscara vacía. Y las naciones dejan de ser soberanas e independientes y se convierten en protectorados de poderes supranacionales. Eso es la agenda globalista. ¿Cómo ha actuado eso en el caso de Chile? De una manera de manual. Yo tengo que decirles de manera bastante confidencial que cuando en octubre del año pasado, hace ahora un año, empezaron a estallar los desórdenes, los motines en Chile, y yo empecé a publicar algunos editoriales en mi programa de radio sobre lo que estaba pasando, yo tuve llamadas de miembros del gobierno de Chile para que les explicara lo que estaba sucediendo, porque ellos no lo sabían. Y sin embargo, si hubieran conocido lo que era la agenda globalista, lo que estaba sucediendo en Chile era muy claro. Primero, desde hacía años, George Soros estaba financiando a las entidades estudiantiles que se dedicaron a provocar desórdenes. El año pasado, hace un año, comenzaron con esos desórdenes. Segundo, Soros lleva años dedicándose a financiar a determinados políticos chilenos, que además le han dado las gracias públicamente por ello. Tercero, Chile es un país ideal como tubo de ensayo para la agenda globalista, por varias razones. Primero, porque es un país que no da la apariencia de ser el país pobre donde estalla cualquier cosa. Por el contrario, Chile era el oasis de Hispanoamérica. Y tener a Chile como tubo de ensayo nos permite demostrar que no hay un país de Hispanoamérica que se pueda resistir. Si conseguimos poner de rodillas al oasis de Hispanoamérica, es que podemos poner de rodillas a cualquiera. Segundo, y esto es muy importante, la población de Chile es una población relativamente pequeña, no llega a los 20 millones de personas. Podemos cambiar totalmente el paisanaje chileno.
Porque al final un país no es el país y el paisaje, es el paisanaje, es la gente que vive. Y con una población de 18 millones y pico de personas podemos provocar movimientos migratorios que trastornen totalmente el paisanaje chileno. Chile también tiene una población indígena. No es una población indígena tan grande como la de Guatemala, Bolivia o el Perú, pero la podemos utilizar en un momento determinado como elemento subversivo. Y además Chile tiene una izquierda que realmente va a estar encantada de seguir la agenda globalista y una derecha que no va a tener valor nada más que para seguir la agenda globalista. Yo dedico varias páginas de mi libro a Chile. Chile me parece enormemente importante en esta cuestión y Chile es uno de los países que constituye un tubo de ensayo ideal para la agenda globalista. Y el estallido se produce en Chile cuando Piñera se niega a firmar el Pacto de Naciones Unidas sobre migraciones. Y lo hace porque es un disparate y porque implica que uno renuncia al control de sus fronteras y que abre las puertas del país a todos los que quieran invadirlo. Y cuando Piñera se niega a hacer esto, firma su sentencia de muerte. Inmediatamente se produce toda una coalición dentro de lo que es el arco político chileno, que va desde fuerzas que ayudaron a Piñera a llegar al poder hasta la extrema izquierda, pidiendo una reforma de la Constitución que quite al presidente el derecho a ratificar tratados internacionales. Y después, una vez que se inicia la subversión, insisto, subvencionada por Soros desde hace años, cuando empieza esa subversión, inmediatamente nos enteramos de que la subida del transporte público es causa suficiente para cambiar la Constitución e implantar una Constitución que además está redactada desde hace años por Naciones Unidas. Y además, ya en el colmo, porque al final están todos los ingredientes dentro del guiso, nos encontramos con que la Iglesia Católica, al inicio de los motines, ya empieza a decir de manera oficial que está a favor de una nueva Constitución. Lo cual, insisto, es irracional. No hay subida del transporte o bajada de las pensiones o subida del precio del pan que legitime un cambio constitucional. Y, por supuesto, Chile va hacia una constitución que es una constitución de agenda globalista, que va a acabar totalmente con la soberanía de Chile y que va a someter a Chile a lo que es la férula de poderes transnacionales. Es decir, aquí estamos combatiendo una batalla por la independencia y la soberanía de Chile. Y si esto queremos hacerlo llegar, tenemos que apelar también a la gente que no es evangélica diciendo si quieren vender su país, si realmente quieren que Chile se convierta en una colonia de poderes transnacionales, si lo que aspiran es que su nación, en vez de ser independiente y soberana, finalmente sea una nación teledirigida desde fuera del país. Y me parece que esto es enormemente importante. Ahora, déjenme darles otro pequeño dato. Remito, porque son bastantes páginas y además con muchas fuentes en mi libro Un mundo que cambia, dedicadas a Chile, y aparecen las fuentes y es bastante amplio y no quisiera repetirlo aquí porque seguramente me llevaría no menos de un par de horas el material que aparece ahí recogido. Pero déjenme darles otro dato que muestra por qué ya no existe esa izquierda y esa derecha clásica. Hace aproximadamente 3 años dediqué un editorial de mi programa La Voz a unas listas que publicó la Open Society de George Soros en relación con los miembros del Parlamento Europeo. En esas listas, Soros, nación por nación de la Unión Europea, señalaba que eurodiputados eran reliable, eran fiables, y daba el nombre de cada uno de los eurodiputados país por país y decía por qué lo eran. Y era porque apoyaban la ideología de género, las inmigraciones masivas, etcétera, etcétera, etcétera. En el caso de España, que yo di todos los nombres, pero hubiera podido hacerlo con los británicos, los alemanes, los italianos o los holandeses, yo tenía el listado completo de los reliable. En el caso de España iban desde la extrema izquierda hasta la derecha conservadora.
y atravesaban entre medias socialistas, socialdemócratas, etc. Incluían hasta los independentistas catalanes y vascos de izquierdas y de derechas. Es decir, Soros no está apoyando a la izquierda, al menos no a la izquierda en exclusiva. Soros tiene una visión transversal y en esa visión transversal va a apoyar a aquellos que parece en este momento que tienen más posibilidades de imponer su agenda o la agenda globalista. Pero si mañana fueran otros, porque por ejemplo están muy asustados, como es el caso de Piñera en Chile, pues por supuesto lo harán a través de ese gobierno. Son absolutamente transversales. Si esto lo impulsa la izquierda, está bien, pero si la izquierda lo impulsa, vamos a intentar que también lo haga la derecha. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque no solo es la ideología de género, es el final de la independencia y de la soberanía de las naciones. Y después de eso es la persecución de los cristianos bíblicos. Y esta es una cuestión que también tenemos que tener muy presente. Hoy me ha llegado de Argentina el cuestionario que han enviado a todas las iglesias el gobierno argentino. Y el cuestionario es un cuestionario donde a las iglesias, incluida la católica, pero por supuesto las evangélicas, etcétera, se les hace una serie de preguntas que solo tienen que ver con la ideología de género. ¿Ordenan ustedes mujeres? ¿Casan parejas homosexuales? ¿Tienen homosexuales dentro de su iglesia? ¿Utilizan el lenguaje inclusivo en los cultos? Y evidentemente esta es una situación que se va a zanjar con una persecución. No tiene más vuelta de hoja, a menos que efectivamente se consiga frenar antes. Mi pregunta es, ¿existe un escenario en el cual la fuerza de la razón logre vencer la ideología progresista? ¿Y qué acciones podríamos hacer para detener esta agenda como ciudadanos, esta agenda globalista? Bueno, vamos a ver, mi visión es una visión esperanzada. Es decir, yo soy consciente de que cuando doy datos, pues evidentemente el efecto que esto puede tener sobre la gente que me escucha puede ser un efecto pavoroso. Yo tengo una visión de mucha esperanza para todo el subcontinente americano. Y permítanme que les explique por qué tengo esta idea, que no es meramente porque quiero que se vayan ustedes, en fin, sin romper a llorar una vez que rompamos la comunicación o que concluyamos este encuentro. Primero, yo creo que esta es una lucha, la de la agenda globalista, totalmente totalitaria, en la que la izquierda puede hacer el papel de tonto útil y lo puede hacer exactamente igual la derecha. Es más, en muchos casos, como se decía de un político español en los años 70, amaga con la izquierda y golpea con la derecha, ¿no? Y en muchas ocasiones aquí el primer golpe y el primer susto lo recibes de la izquierda y luego viene la derecha y te golpea y si puede te noquea. Y eso hay que tenerlo en cuenta porque estamos hablando de una agenda globalista que es transversal y que es voluntariamente transversal y que va a jugar con unos u otros poderes según el momento en el que encuentre, pero que tiene una finalidad muy clara en cualquiera de los casos. ¿Por qué creo que efectivamente hay posibilidades de enfrentarse con esto? ¿Y por qué creo que además es así? Porque vivimos en una generación crucial. Primero, yo no sé lo que va a salir de la consulta popular en Chile, pero sí sé que es posible ganarla. Es decir, yo no les puedo decir que la van a ganar, no lo sé, pero sí sé que se puede ganar. De manera que en ese sentido y hasta lo que suceda, yo soy moderadamente esperanzado y ya veremos si efectivamente se consigue o no, pero que está dentro de lo posible, está totalmente dentro de lo posible, por hablar de un objetivo muy cercano. Segundo, como usted muy bien ha señalado, la diferencia de votos entre el que ganó y el que perdió las elecciones presidenciales fue de 7 puntos. Los evangélicos son casi el triple de esa diferencia en Chile. Y ese es un caudal, es un capital con el que tienen que aprender a jugar.
porque es decisivo. Yo sé que la mayoría de los evangélicos eso no lo han comprendido todavía, no solo en Chile, en la práctica totalidad de Hispanoamérica. Pero al final, en estos momentos, la clave para todas las elecciones presidenciales, salvo el Paraguay, donde solo son un 8% y además peculiar, son los evangélicos. Los evangélicos pueden acabar decidiendo quién llega a la presidencia o quién no, y tienen que aprender a administrar eso. Luego, otra cuestión son las elecciones municipales, las elecciones legislativas, etcétera. Pero ese es un caudal que ya tienen y que tienen que ver como buenos mayordomos cómo administran. Tercera cuestión que es enormemente importante. Esta es una generación crucial, pero que tiene muchas cosas a su favor. Y permítanme que les dé de nuevo unos datos de por qué creo esto. En el año 1975 en términos históricos es hoy después de desayunar. En el año 1975, en Hispanoamérica, el 93% de la población era católica. Es para pensarlo. El otro 7%, por supuesto, había evangélicos, pero había gente que era agnóstica, atea o que eran adeptos del vudú, del candomblé o de la santería. En el año 1995, ese 93% de católicos había pasado a ser 80%. Y la enorme diferencia en 20 años se había integrado de manera mayoritaria en iglesias evangélicas. Del año 1995 al año de la elección del Papa Francisco, que entre otras razones importantes fue elegido porque se consideraba que podía frenar el avance evangélico en Hispanoamérica, el número de católicos pasó del 80 al 67%, y de nuevo en su inmensa mayoría es gente que se integró en iglesias evangélicas. En estos momentos, los evangélicos hispanoamericanos en 20 años pueden llegar a ser la mayoría del continente, por primera vez en la historia. Y eso no solamente va a tener unas consecuencias espirituales impresionantes, eso puede abrir la puerta a unos cambios de carácter social, económico y político como no hemos conocido jamás. Y eso es algo que tenemos que tener presente. Tenemos que jugar a corto plazo, en el caso de ustedes, con una consulta popular, con un referéndum que hay que ganar, pero tienen ustedes que recordar también cuál es la situación de Chile de aquí a las próximas presidenciales y tienen que pensar en esta generación. Y esta es una generación crucial. Y esta generación puede llegar a provocar un cambio como no lo hemos vivido jamás en Hispanoamérica y que puede llegar a tener unas consecuencias de tanto calado que ni siquiera se nos han pasado por la cabeza, que no hemos llegado ni a imaginarlas. Y piensen ustedes un poco en la gente que está ahora mismo reunida aquí, a pesar de que es un grupo pequeño. Ustedes tienen aquí ahora mismo gente que tiene un papel en la política. Tienen gente que tiene un papel en la educación. Tienen gente que tiene un papel en el pastorado. Tienen gente que tiene un papel empresarial. Tienen gente que tiene una sensibilidad familiar y social. Sobre esa gente recae este desafío. Y en esta generación, que es una generación absolutamente crucial, de lo que finalmente hagamos bajo la dirección del Señor, va a depender que Hispanoamérica dé un salto que no ha dado jamás y que no hemos llegado ni a imaginar nosotros, o que por el contrario entremos en un túnel del que no sabemos cuándo vamos a salir.